Hola, hola. Les habla el doctor César Mayorga, médico pediatra. Hoy vamos a hablar de mamá, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no tengo una estatura normal? Vamos a hablar del niño de talla baja. Entonces, de empezar, no olvides suscribirte a mi canal y dar clic en la campanita. Bueno, es una consulta muy frecuente en pediatría, los niños y niñas que asisten con sus padres por el miedo a que no estén creciendo de forma adecuada. Muchas veces esa percepción es errada y muchas veces tiene que ver con los patrones genéticos de la familia. Sin embargo, hay otras cosas que pueden generar que uno tenga que tener la precaución para hacer una intervención adecuada o rápida para evitar que el niño se quede bajito. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es cómo es el crecimiento normal de los niños. Entonces, el crecimiento normal de los niños va predeterminado por muchos factores. Los factores genéticos es lo más importante. Si tú eres bajita o el papá es bajito y la familia es bajita, nunca pueden esperar que el niño de ustedes vaya a ser alto o de talla alta. Generalmente los niños, hijos de padres bajitos, van a ser bajitos. Algunas veces no solo los padres son bajitos, puede que el papá sea alto, la mamá bajita, pero los tíos, los primos son muy bajitos, entonces el niño va a heredar esa condición genética de no ser alto. Entonces, el crecimiento normal de los niños va a ser determinado básicamente por las cosas genéticas y también por los factores ambientales. Digamos, los factores ambientales se dice que es el factor sociodemográfico donde crece el niño. Digamos, si viene de alguna región donde las personas sean altas, pues tenderán a ser altos. Si viene de una región donde son muy bajitos, pues van a ser personas muy bajitas. También va a determinarse por la alimentación, por los problemas que pudo haber tenido durante la gestación la mamá, por los problemas que pudo haber tenido el niño durante el primer año de vida de, de, de crecimiento y los factores, digamos, básicamente nutricionales. Todo eso está determinado por esos factores para tener una talla normal. Entonces el crecimiento normal del niño va a ser determinado por muchas cosas. Por eso no es tan fiable uno confiarse en comparar el niño de uno con el niño de la vecina, con el niño de la prima, con el niño de otra región, porque nunca van a ser iguales los patrones de crecimiento. Generalmente, los niños y niñas nacen con una talla, digamos, de 50 centímetros, entre 48, 49, 50, 51. Hay niños que nacen con mucha más talla y hay niños que nacen con menos talla. Pero generalmente nacen con unos 50 centímetros en promedio y en los primeros 6 meses de vida la talla es un crecimiento supremamente acelerado, así como el peso. Entonces, eso va a ser determinado básicamente por los controles de crecimiento y desarrollo y los controles con el pediatra que se hagan, digamos, en el primer año de vida. Generalmente se tiene que hacer una consulta mensual o máximo cada 2 meses para mirar mediante unas curvas de crecimiento que son radicadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, en la cual ellos tomaron una cantidad de millones de niños del mundo de diferentes regiones e hicieron unos estándares de curvas de crecimiento para mirar más o menos los patrones de peso, talla e índice de masa corporal, de peso para la talla, talla para la edad, etcétera, y de esa manera uno hacer un seguimiento de la curva. La idea es que si empieza en un punto de la curva, el niño o niña vaya subiendo su puntuación de acuerdo a la curva. No hay valores normales, no existen valores normales, hay rangos de normalidad, digámoslo así. Cuando el niño va por una curva y se detiene o se aplana la curva o se aplana y no sigue en ascenso, pues ahí es cuando se encienden las alarmas y uno debe mirar qué puede estar pasando. Entonces, en ese orden de ideas, el crecimiento normal de los niños depende de muchas cosas y es importante el desarrollo. Por eso no les puedo decir que van a subir 1 centímetro, 2 centímetros, no, porque no es, digamos, algo que sea tangible, que sea completamente objetivo, sino que se tiene que hacer de una manera de consulta y de vigilancia estricta por tu médico pediatra. Entonces, como les decía, ¿cómo puede saber uno si el niño está creciendo adecuadamente, haciendo un adecuado patrón de crecimiento y desarrollo? Es importante que en la consulta
antes de hacer el seguimiento del neurodesarrollo y del patrón del desarrollo y de la talla, entonces se tiene que hacer una historia clínica completa. Como siempre les he dicho, en pediatría importa mucho la historia clínica. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo el niño que nació a tiempo, el niño que nació antes de tiempo, el niño prematuro o el niño que nació muy grande o que es de hijos de padres grandes. También se deben mirar ciertas patologías o ciertas enfermedades que el niño puede presentar o vaya a presentar y que puede haber nacido con alguna malformación congénita, alguna alteración renal, alguna alteración metabólica que le pueda estar generando una alteración en su talla final. Entonces el crecimiento y desarrollo y las citas de pediatría son importantes. ¿Cuáles son las causas de talla baja? Pues digamos que hay que entender primero que la talla baja generalmente es normal y va definida por dos cosas. La talla baja familiar, que es como la que decía, la de los padres bajitos, tiene hijos bajitos, o la herencia familiar bajita, entonces van a ser bajitos, así como altos. Y también está la baja talla constitucional o lo que llamamos niños maduradores lentos, que quiere decir que niños que van a paso lento pero seguro. Recuerden que cuando uno hace una obra de arte, cuando hace un libro, cuando hace algo, si lo hace lento, le queda mejor hecho. Generalmente los niños que van madurando lentamente, no es que vayan retrasados, sino que van creciendo su cuerpecito de una manera óptima. Entonces, ¿cómo se hace el estudio de eso? Pues haciendo una historia clínica completa de nuevo, y hay otra serie de estudios que podemos mirar si el niño se sale del contexto de baja talla familiar o de madurador lento. Por ejemplo, hay un examen que se llama el carpograma, que es una radiografía de las manos, en donde el radiólogo compara con unas tablas llamadas Greulich y Pyle, donde ellos comparan unos estándares que hay de crecimiento y uno mira si el niño va con el crecimiento óseo adecuado al crecimiento o la edad cronológica, perdón, o si el niño va muy adelantado o muy atrasado en ese crecimiento. Esas radiografías son útiles también para hacer un seguimiento de la talla. Además de eso, hay que buscar otro tipo de patologías cuando vemos que el patrón de crecimiento no es normal. Digamos, se deben hacer exámenes de sangre, química sanguínea, pruebas de coagulación, exámenes de función renal, función hepática, todo para buscar enfermedades que pudo haber nacido el niño que se puedan acompañar de déficit de ciertas hormonas, como la hormona del crecimiento, que no le favorece el crecimiento normal del niño. Entonces, eso básicamente es. Digamos que dentro de los estudios de la talla baja están los que ya le comenté y el seguimiento normal. El estudio de la talla baja, cuando ya la vemos patológica, la debe hacer el endocrinólogo pediatra. Y ellos son los que definen si requiere algún tratamiento en especial. ¿Cuándo debemos consultar? Obviamente, pues cuando veamos que el crecimiento no es adecuado, cuando las curvas no tienen un patrón de crecimiento adecuado, cuando hay detención en la curva de crecimiento o cuando veamos otros factores que se asocian a la talla baja, que el niño se enferma mucho, que el niño se la pasa hospitalizado, que el niño se acompaña de desnutrición global, que el niño tiene retardo del neurodesarrollo, que el niño tiene alteraciones en la función del riñón, que está orinando colorado, que está orinando espumoso. Cualquier alteración que te llame la atención, tienes que asistir al médico endocrinólogo pediatra para hacer un estudio más avanzado. Entonces, ¿cuál es la pregunta de las mamás? ¿Existen tratamientos para que mi niño sea más alto? Pues básicamente no, porque la mayoría de condiciones de talla baja son talla baja familiar o niños con maduración lenta. En muy poco porcentaje las tallas bajas son patológicas y esas son las que se deben intervenir. No es cierto que dando vitaminas, suplementos, aumentando la alimentación de forma desbordada, el niño vaya a crecer más. Si él tiene un patrón constitucional y un patrón de crecimiento familiar, ni por más vitaminas que le demos, el niño va a crecer más. Sin embargo, sí hay que favorecer una adecuada nutrición, una nutrición balanceada a sus horas, con adecuado seguimiento del pediatra y el nutricionista para mejorar esos patrones de crecimiento y de talla. Ahora bien, existen tratamientos como la famosa hormona de crecimiento que, digamos, hay que tener cuidado con eso y con la percepción. No es que un niño que nació de padres bajitos, porque le administremos hormona de crecimiento, el niño va a crecer más de lo normal. No es cierto.
No es cierto. Solamente funciona la hormona del crecimiento cuando hay déficit de hormona de crecimiento. ¿Y cómo se hace para saber? Pues con el endocrinólogo se hacen estudios de resonancia magnética, carpograma, exámenes de sangre, exámenes hormonales y de esa manera miramos si el paciente necesita la aplicación de la hormona de crecimiento. No es aplicar hormona de crecimiento porque sí. Es un mito que el niño bajito que se le aplica hormona de crecimiento vaya a crecer. No es cierto. La hormona de crecimiento es como el maestro de obra. Es la que coordina que la proteína vaya al músculo, que el carbohidrato vaya donde se necesita para el crecimiento. Por eso si hay déficit de la hormona no hay crecimiento. Pero no solo es la hormona de crecimiento, hay hormonas tiroideas que también pueden haber trastornos del crecimiento en el hipotiroidismo o en el hipertiroidismo y algunas hormonas sexuales también que se puedan presentar, digamos, como alteración en el crecimiento. Entonces es un estudio muy global que se debe hacer para el estudio de la talla baja y no dejarse engañar por patrones comerciales donde aseguran que haciendo ciertas cosas o aplicando ciertas inyecciones se le van a crecer el niño. Entonces no olvides siempre consultar a tu pediatra y no olvides que la talla baja, cuando es patológica o cuando hay alguna alteración, se debe hacer un estudio exclusivo y estricto por endocrinología pediátrica. No te dejes guiar por cosas que no son. Entonces no olvides suscribirte a mi canal, no olvides dar clic en la campanita. No olvides, César Mayorga siempre a tu servicio. Chao, chao.